Buenas. Qué lindo venir siempre a Escobar cada vez que Ariel levanta el teléfono y me dice, venite que hay cosas para hacer y cosas para decir. Pero antes de comenzar, quiero que el pueblo de Escobar le dé un fuerte aplauso a Laura Russo, que fue una gran compañera en la Cámara de Diputados, que siempre estuvo presente y que entró por Unidad Ciudadana en el 2017. Gracias, Laura, siempre. Creo que es un aplauso muy merecido, compañeros y compañeras. Pues creo que contaba y escuchaba un poco al compañero de la ESMATA, al compañero Antonio, gracias por el recuerdo de Néstor, gracias por ese mismo compañero. Pero también entre todas las banderas de los gremios también veo las de ATE, que están los compañeros de ATE por allí detrás también. Y recuerdo que antes que llegaran los despidos a la UOM, antes que llegaran los despidos a la ESMATA, el primer lugar en donde avanzó el macrismo fue dentro del Estado y con las trabajadoras y trabajadores públicos. Hubo un ministro de Economía que para justificar esos despidos los llamó la grasa militante. Trabajadores y trabajadoras del Estado veían cómo desde el poder espiaban sus twitters, sus Facebook para ver cómo pensaban y así luego despedirlos. Fue el primer síntoma, la primera señal clara de lo que se avecinaba en la Argentina y de lo que muchos argentinos y argentinas no habían querido oír o ni siquiera habían podido escuchar porque era tal el grado de protección de los medios de comunicación porteños sobre la figura del presidente que lograron hacer presidenta a Macri, porque Macri no llegó en un plato volador. Macri tuvo aliados que lo depositaron en la Casa Rosada. Y los medios de comunicación porteños fueron ejes centrales para que eso sucediera. Esos despidos que ocurrían en el Estado, compañeros de FADEA, de FANASUL, de tantos lugares, del Ministerio de Interior también, recuerdo. Y así empezó a desplegarse una política que venía no a mejorar la vida de argentinas y argentinos tal cual la habían prometido en la campaña y en los estudios de televisión, mientras el periodista de turno asentía y le decía, claro, sí, seguro van a hacer que vivan mejor. Y comenzó un proceso formidable de destrucción del empleo en la Argentina, de la extranjerización y de la ponderación de un sistema financiero, dejando de lado la capacidad productiva de un país. Y dejar de lado la capacidad productiva de un país es dejar de lado a su gente, a sus mujeres, sus hombres, y el trabajo se empezó a contraer. Y en el mientras tanto bajaban las retenciones, bajaban los impuestos que tenían que pagar las personas que más tenían, bajo la promesa, como escuchan hoy también, de que vendrían inversiones a la Argentina y que de esa manera, con la baja de impuestos, vendrían inversiones porque en realidad el Estado significaba una traba para el desarrollo de nuestro país. Y nada sucedió. Nada de eso sucedió. Entonces, cuando muchas veces, y en un escenario tan duro como el que nos toca vivir hoy, con una pandemia que no estaba en el menú de ninguno de los candidatos ni las candidatas del 2019, una pandemia que nadie esperaba, pero sí, amigas, amigos, vecinos y vecinos de Escobar, hubo un espacio político
que tomó la cuestión sanitaria, la cuestión de la salud de su pueblo, como uno de los ejes centrales de campaña en el 2019. El presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, constantemente durante esa campaña trajeron el tema de salud a la discusión que ellos nos querían discutir. No solo fue que degradaron el Ministerio de Salud a secretaría o subsecretaría, ya no recuerdo, y aparte, está bien que lo digamos, pero no importa el lugar, el nombre del lugar, lo que importa es la impronta que la persona le da al lugar en el que está, porque si no muchas veces nos terminamos confundiendo y nos creemos importantes a partir de los lugares. Cualquier lugar de responsabilidad que tiene un argentino y una argentina es importante, y desde ese lugar se han iniciado transformaciones increíbles en nuestra gran y querida Argentina, como lo hizo Juan Domingo Perón allá en el tiempo. Entonces, decía el presidente que iban a volver los medicamentos gratis a la Argentina. Y allí fue Luana en el PAMI para que nuestras viejas y nuestros viejos, nuestras abuelas y abuelas, volvieran a tener medicamentos. Algo tan básico como eso. Por eso hay una trampa siempre latente, que es apostar al cansancio de la gente y pensar que los que estamos aquí y que los que están allá se trata de una simple disputa de poder. Pues no. No es una simple disputa de poder. Se definen modelos de país que incluyen o excluyen. Se definen modelos de país que ponen un eje central en su capacidad y su desarrollo humano, porque para el desarrollo humano de nuestra gente hace falta invertir. Habrán visto que los neoliberales hablan del gasto público. Lo que ellos llaman gasto público para nosotros se llama inversión pública. Inversión en nuestro pueblo, en nuestra gente, para que haya mejores hospitales, para que esos hospitales tengan gasa, medicamentos. Y miren, si hay un ejemplo para explicar qué significa discutir modelos económicos en la Argentina. El otro día le preguntaba al amigo Goyán cuántos productos hubo que importar para hacer frente a la pandemia, para cuidar a nuestras médicas, a nuestros médicos, enfermeras y enfermeros, camisolines, barbijos, etcétera, etcétera, y después las vacunas. Y me decían que había tenido que importar cerca de 400 millones de unidades, si no me olvido. ¿Saben qué país queremos nosotros? Queremos un país, Dios no quiera, pero de repetirse este tipo de episodios u otros de diferentes características, en vez de tener que importar 400 millones de unidades de productos que no producimos en nuestro país, al menos sean solo 200 millones, porque el resto lo producen hombres y mujeres en la Argentina y evitamos aparte que otros países aprovechen de ser superpotencias. Significa soberanía, no solo soberanía sanitaria, soberanía que tiene y necesita un país a la hora de situaciones como estas. Entonces, creo que siempre hemos puesto la otra mejilla. Y miren, pensaba bien y recordaba, viendo lo que pasó anoche en la provincia de Corrientes, en un escenario como este, un compañero diputado provincial del Partido Justicialista que había ido a militar y apoyar a otro compañero que estaba disputando la intendencia, mientras se realizaba el acto, recibió un tiro en su cuerpo. Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan siempre sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera, porque aparte, saben, no es nuevo. Allá en la ciudad de Buenos Aires apenas comenzaba el gobierno de Macri, en la inauguración de una unidad básica de Nuevo Encuentro,
desde un edificio tiraron tiros contra compañeros y compañeras que estaban en esa inauguración, hiriendo a 2 compañeras. Y hace un par de meses nomás, sin que aún sepamos qué pasó, en la ciudad de Bahía Blanca pusieron una bomba en una unidad básica que rompió los vidrios del edificio de enfrente hasta el 6º o 7º piso, solo porque los compañeros y compañeras que militan ahí creen en un país diferente de los que fueron cobardemente de noche a dejar una bomba. A esa Argentina no hay que ir. Les pido que ante el odio que derraman, ante la frustración por la derrota del 2019, porque se pensaron que la iban a ganar sin tener en cuenta a la gente, no respondamos nunca a ese tipo de provocaciones, sino más bien, ¿saben cómo? Con más trabajo, con más ganas, con más voluntad, con más dignidad, con más amor, con más deseo por el futuro para poder salir de esta situación. También, en este bello anochecer de Escobar, recordar y ver y contarles que tenemos argentinas y argentinos una enorme deuda externa, que hasta el 2015 el pueblo argentino con mucho esfuerzo encontró en la figura de Néstor y Cristina 2 presidentes que ponían en valor el sacrificio que hacían los 45 millones de argentinos y argentinas. Y empezaron a desendeudar el país del 2013 en adelante. E incluso, para que se comprenda, un amigo, Lula, con Néstor acordaron los dos juntos para entender lo importante que es cuando hablamos de la patria grande y que no es chamullo, como quieren hacer creer de los medios. 2 presidentes como Lula da Silva y Néstor acordaron pagarle al Fondo Monetario y decirle chau al fondo para que los pueblos de esos países pudieran diseñar políticas económicas que tenían que ver con sus características, con sus deseos y sus sueños. Y le dijimos chau al fondo. Y la Argentina empezó a crecer. Imagínense que esos 10.000 millones de dólares que se le habían pagado al Fondo Monetario Internacional se daban en un escenario en nuestro país donde la desocupación aún superaba el 15%, donde la pobreza era superior al 35%. Y se tomó una decisión y el pueblo fue paciente y acompañó. Y luego, en el 2015, la desocupación era de 5.9. Ninguno de los que está acá y ninguna de las que está acá le debía nada al Fondo Monetario. Nadie. Habíamos sido serios, habíamos pagado, no habíamos sido chauvinistas, no habíamos caído en falso nacionalismo ni demagogias, sino que fuimos serios a la hora de administrar el Estado, porque cuando se administra el Estado se administran los recursos de un pueblo. Y hay que hacerlo con seriedad, mirando hacia adelante, casi pensando como cuando plantás un árbol y está más grande que nunca vas a ver cómo crece ese árbol en su plenitud, pero sabés que los que te siguen y las que te siguen a vos sí van a poder disfrutar ese árbol y la sombra de ese árbol. Hay que pensar las cosas cuando se hacen en el tiempo, más allá del lugar que a uno le toca en ese tiempo. Y creo que tenemos un desafío enorme por delante. Lo escuchaba el otro día al expresidente Macri decir que Alberto había endeudado más la Argentina que él. Y no se le movía un músculo de la cara. Le reconozco profesionalismo a la hora de mentir. Si es capaz de algo y de hacerlo bien, es de mentir. Después decía también que se había endeudado menos que el gobierno de Cristina. Cuando uno mira eso, y nadie le repregunta, y nadie le dice, pero usted hizo bien los números, hizo bien las cuentas, y es un ingeniero aparte. Es una persona que tiene relación, digamos, con la faceta de los números. Y recordé que hace un año y medio, la misma persona que decía esto, en una reunión con algunos seguidores de él, 5, 10 o 15 personas, le contaba
que él le decía a sus funcionarios que tenían que parar con el endeudamiento porque la Argentina se iba a la M. La misma persona que admitía el descalabro que había cometido en el endeudamiento de la Argentina es la persona que ahora dice que la Argentina no se endeudó. Este tipo de cosas que muchas veces nuestro pueblo siente lejano, tienen que ver también con las posibilidades que tengamos en el futuro. Esa deuda pesa sobre todos los argentinos y sobre todas las argentinas. Cada dólar que sale de nuestro país para pagar esa deuda son cientos de pesos, menos en inversión para escuelas, para el asfalto que nos falta en nuestros barrios, para las veredas que necesitan quienes caminan la Argentina, para los empresarios pymes y las empresarias pymes que necesitan una tasa para poder salir de la pandemia e invertir en tecnología y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras. No es un dato menor la deuda como le quieren hacer creer, ¿eh? Yo les pido que escuchen y debatan y discutan en todos lados, porque la Argentina esta discusión la tiene que dar, porque debemos darla, porque lo que sucedió no es menor, porque aparte lo que hizo el expresidente Macri es rifar plata prestada. ¿Se entiende? Ni siquiera la propia, la prestada. Como si cualquiera de ustedes fuera a solicitar un crédito a un banco para construir una vivienda porque quieren dejar de alquilar y en vez de construir la vivienda se la timbean con 3 o 4 abismos en un par de noches. La situación final después de esas noches sería que tendrían que seguir alquilando y encima pagar el préstamo de la vivienda que no se construyó. Esa es la historia que está atravesando nuestro país hoy por la pésima gestión de Mauricio Macri. Entonces, estos temas que, como repito y voy a seguir insistiendo, aunque muchos me digan que puedo ser monotemático, son centrales para que nuestro país pueda construir un futuro. Porque aparte hay otro actor en esto, eso sí se lo reconozco al presidente Macri. El otro actor que está es el Fondo Monetario Internacional. Yo le pregunto a cualquiera de los que está acá, cuando van a un banco, ¿les miran el recibo de sueldo a la hora de darle un préstamo? Los hacen ir para acá, para allá, vení, traé. Casi que no te lo quieren dar con todas las cosas que te ponen, para saber cuál es tu capacidad de repago. Yo pregunto, esa tecnocracia que gana fortunas en miles de dólares lejos de nuestro país, ¿puede explicar por qué le prestó a la Argentina 44.000 millones de dólares y pensó que iba a salir bien? Miren, acá hay traje unas tapitas que son entretenidas, quizás no se vean, ya es de noche, pero miren, ¿saben cómo terminó? Lagarde, quien estaba a cargo del Fondo Monetario en ese momento, admitió que el Fondo Monetario subestimó la situación complicada de la Argentina. Otro personaje muy importante del país del norte dijo que ese préstamo fue un préstamo político para que Mauricio Macri intentara ganar las elecciones. Perdieron las elecciones, Lagarde subestimó la crisis que había desatado Macri y resulta ahora que argentinos y argentinas que sin comerla ni beberla se tienen que salir a hacer cargo. Estos verdaderos talibanes económicos neoliberales que someten a los pueblos deben entender que la democracia argentina, viendo este ejemplo de lo que pasó en Corrientes y otros episodios, debe ser cuidada. Nosotros somos un pueblo digno y nos hacemos cargo de las deudas aunque no las hayamos tomado. Pero también tienen que entender que nuestro pueblo necesita tiempo después de una pandemia. Y les voy a dar un ejemplo. Ahora el Fondo Monetario ha mandado a diferentes países plata para que puedan salir de la pandemia. ¿Saben cuánto le mandó a la Argentina? 4.300 millones de dólares, el 10% de lo que le dieron a Macri sin pandemia. Y todavía hablan. Y para que entiendan mucho mejor lo que sucedió, la ciudad de Buenos Aires
la ciudad de Buenos Aires redujo entre el 2016 y el 2019 la deuda que tenía en dólares y la pasó a pesos, lo lógico. Cualquier empresario o empresaria prefiere tener una deuda en pesos y no en dólares. Cualquiera de ustedes. Pero ¿qué pasó con la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hicieron? Y con la Argentina. Por el contrario de lo que hicieron con lo que querían cuidar, las 60 manzanas de poder de la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires le subieron el endeudamiento en dólares. A la Argentina le subieron el endeudamiento en dólares. Todo promocionado por los medios porteños. Y hoy le toca a la compañera Victoria competir con el nuevo caballo de Troya porteño en la provincia de Buenos Aires, que es Diego Santilli. No va a hacer nada por los bonaerenses, solo vienen a asegurarse el destino de la ciudad de Buenos Aires. No solo la provincia de Buenos Aires fue endeudada de manera salvaje, lo fue Chubut, lo fue Jujuy. Provincias que no tenían deuda en dólares la empezaron a tener con Macri. Entonces creo que está muy claro lo que se discute en esta elección y claro que es difícil discutirla ante el agotamiento que tenemos ante el fenómeno de la pandemia. Pero tenemos que hacer un esfuerzo más. Es central que tengamos compañeros diputadas y diputados que enriquezcan el debate de la Cámara, que aseguren la custodia de los derechos de los trabajadores y trabajadores organizados, de aquellos que hoy buscan trabajo y no lo encuentran y allí está el Estado dándole una mano con un plan para apechugarla con 11.000 pesos y 11.000 pesos le trae grandes dolores de cabeza, parece, a aquellos que están todo el día criticando la ayuda que la Argentina le da a aquellos que han sido expulsados del mapa por la crisis económica que desató Macri y que potenció la pandemia. Y hoy, porque hablaban mucho de ganancias, quiero traerles lo último. Y se los voy a leer, porque esto sí que es importante. Compañero de la ESMATA, por ejemplo, que compartimos aquel acto hermoso allá en el 2019, en el estadio de Malvinas Argentinas, cuando decíamos que ahora le tocaba al pueblo despedir al ineficiente, y fue lo que sucedió el 27 de octubre de 2019, cuando se le dijo basta a Macri, que siempre estuvieron, que le invitaron a Cristina a un hermoso plenario. El domingo pasado, una compañera me mandó la tapa de un diario, lo verán acá, por ahí no se ve, les pido disculpas, y dice que estas elecciones del 12 de septiembre, dice algo así: Argentina va a elecciones con el salario en dólares más bajo en 15 años. Es cierto. Yo me pregunto por qué durante estos 15 años nunca pusieron el salario en dólares que tenían los trabajadores y las trabajadoras argentinas y se cansaron de querer frustrarlo como hicieron cuando le prometieron ganancias. No más mentiras, no más irrealidades. La política argentina y fundamentalmente su pueblo, piense como piense, se ubique dentro del Frente de Todos, el peronismo, dentro de Cambiemos, Juntos por el Cambio, PRO, o van a saber uno cuál será el nombre del futuro que tengan, o los compañeros de la izquierda, o estas nuevas situaciones de ultraderecha fascista que aparecen en nuestro país bajo una falsa pátina de libertad, que cuando uno raspa un poquito, lo que están diciendo es ser cada día más egoístas, más individualistas y no tener empatía con aquel que sufre. Entonces creo que tenemos un desafío enorme. Yo les pido que acompañen a Victoria y a Daniel, pero fundamentalmente que vayan a votar en defensa propia. Son muy recientes los recuerdos para cada argentino y argentina de cuáles son las intenciones de quienes hoy ven cómo hacen. Yo la verdad que uno los oye y no deja de sorprenderse. Pareciera que no existiera la pandemia. Obviamente que la velocidad del deseo es mucho más rápida
que la velocidad de la construcción. Obviamente que muchas de las cosas que queríamos hacer el 10 de diciembre de 2019 se vieron trastocadas por esta pandemia, como le pasa a cada uno de ustedes en sus casas, en sus comercios. Obviamente que teníamos una vida planificada y la pandemia destrozó al que quería terminar sus estudios antes, al que tenía su viaje de egresados, al que tenía algunas vacaciones programadas o diagramadas. Obviamente, no podemos dejar de tamizar y matizar este tiempo teniendo en cuenta el impacto global que tuvo la pandemia. Entonces, les pido que aquellos que excluyen a la pandemia del análisis político y económico de lo que le sucede a nuestro país tengan por primera vez un acto de honestidad intelectual y sepan que se ha hecho un gran esfuerzo, que hubo que salir a terminar hospitales que estaban terminados desde el 2015, que hubo que salir a buscar respiradores mientras el mundo se peleaba por respiradores y se los manoteaban en los aeropuertos internacionales de los países más desarrollados, que hubo que salir a poner camas en todos los lugares, que hubo que levantar hospitales modulares para aquellos que viven en las grandes barriadas tuvieran un lugar donde ser atendidos en caso de contagiarse y enfermarse, que hubo que hacer el ATP y el IFE, más de 500.000 millones de pesos, para que no se rompiera la relación entre el trabajador, la trabajadora y la patronal. El IFE para que millones de argentinas y argentinos que veían cómo las propias restricciones que imponía la pandemia hacían que se queden sin su trabajo. Que esa plata sirvió muchas veces también para que cada comerciante pudiera seguir con su comercio parado en su barrio, su almacén. Se ha hecho un gran esfuerzo y todo parece insuficiente. Y claro que parece insuficiente. Pero les pido que sean fuertes, que tengan fe, que tengan ganas, que tengan el ferviente y profundo deseo de salir adelante, porque vamos a salir adelante, porque vamos a volver a tener la vida que tuvimos, porque vamos a volver a ser felices. Y ustedes saben, y ellos también saben, que cuando decimos que vamos a volver, volvemos. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Como siempre, a vuestro servicio. Muchas gracias, compañero Máximo. Y de esta manera damos por finalizado el encuentro del Movimiento Obrero de la Región Norte en apoyo a los candidatos del Frente de Todos de la primera sección electoral.